No es lo mismo comenzar con la diabetes a los 30 años que a los 60 años de edad por diferentes razones. Una de ellas es que si comenzamos con el problema a los 30 años y no nos cuidamos, cuando lleguemos a los 60 vamos a tener, si es que llegamos, una gran serie de complicaciones que podemos evitar cuando se es relativamente joven, pero que muy pocos tienen conciencia. Y otra razón es que cuando se comienza con la diabetes a edades muy tempranas, es más probable que sea otro tipo de diabetes y que no sea tipo 2, o bien que tengamos más problemas con la secreción y producción de insulina. Esto, si no nos cuidamos, puede que seamos insulinodependientes. Es decir, que requiramos o que necesitemos de utilizar insulina para bajar ese nivel de glucosa. Por otro lado, comenzar con la diabetes a los 60 años es mucho más probable que sí se pueda revertir. Aumenta la posibilidad de que sea una diabetes tipo 2, en otras palabras, pero al mismo tiempo que sea un poco más lento el proceso de reversión de la diabetes, porque por la edad misma esas células madre que nosotros tenemos van disminuyendo con la edad, y los mecanismos de reparación del cuerpo, entre ellos la autofagia, es un poquito más lenta que cuando se tiene 30 años de edad. La diabetes, por supuesto, que es peligrosa a cualquier edad, pero existen algunas diferencias que creo y puntos importantes que te voy a comentar en este video. Y más que nada, el objetivo o la intención de este video es invitar a la reflexión. No es algo que esté escrito sobre piedra, pero que me gustaría que analizara la información de este modo y hacer un poquito de introspección de tu propio caso, y son datos o cosas que yo me he dado cuenta que aquí te lo comparto. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care. Y primero, antes de pasar a qué es una diabetes temprana, me gustaría invitarte al reto que estamos preparando. Reto para revertir la diabetes de 21 días, que va a iniciar este 15 de enero del 2024. Vamos a incluir un menú de las comidas por un menú de 21 días para que te orientes cómo llevar una dieta baja en carbohidratos, incluyendo una guía sobre el ayuno intermitente, sesiones en vivo diario de 1 hora, que si no puedes conectarte en ese momento no va a haber ningún problema. Vamos a subir los videos a una plataforma y los vas a poder ver diferidos, y con la finalidad de que conozcas todos los pasos que conllevan, o al menos los más importantes, para revertir por completo esa diabetes tipo 2, y que lleves el acompañamiento de mi parte y de todo el equipo de Sugar Care, y por supuesto de los demás participantes en este proceso. ¿Estás interesado? Llama o manda un mensaje de WhatsApp al número que ves en pantalla para registrarte. Tenemos cupo limitado. Entonces, una diabetes temprana. ¿Qué es una diabetes temprana? No hay una definición como tal, y se dice en términos generales que es cuando la diabetes comienza antes de los 40 años. O sea que si yo tengo diagnóstico de diabetes tipo 2 y tengo 34 años, teóricamente sería una diabetes temprana, y van a entrar en acción o en juego los factores que te voy a comentar más adelante. Después de los 40 años no se considera una diabetes temprana. Sin embargo, no hay una edad, no hay un punto de corte estrictamente definido, y además cada vez es más común tener diabetes tipo 2 a edades más tempranas. Inclusive hay niños de 10 años, 8 años, 7 años que tienen diabetes tipo 2. Entonces una diabetes temprana, en realidad la edad es variable, pero sí existen algunas diferencias importantes. Yo creo que debería ser menores a 30 años, por las diferencias que te voy a comentar más adelante. Una de ellas es que a edades más tempranas es más probable que sea otro tipo de diabetes tipo 1, una diabetes tipo LADA, o que tengas otra situación. Por ejemplo, las mujeres, tener diabetes tipo 2 a los 22 años, 28 años, yo descartaría, por ejemplo, el ovario poliquístico y descartaría problemas de tiroides. No me iría nada más que, es diabetes tipo 2. Por otro lado, una mujer de 60 años que tiene diabetes tipo 2, yo me iría también porque no sean síntomas por la menopausia, y a lo mejor sí es más probable que tengan resistencia a la insulina por la comida y que se vaya a revertir
mediante esos tratamientos bajando carbohidratos y el ayuno intermitente. Por otro lado, la diabetes a edad más temprana tiene más problemas para la producción y secreción de insulina. Y te voy a dar un ejemplo. Supongamos que existe un señor, y es un caso real, un señor de 52 años que comienza con la prediabetes a los 47 años, con sobrepeso, que no le puso mucha atención, siguió comiendo igual, sin hacer ejercicio, siguió subiendo de peso, fumando, tomando, pues no se cuidó, ¿no? Y le subió la presión arterial primero, empezó a tomar medicamentos, después le dijeron que padecía el colesterol y al último le subió el azúcar hasta 200 miligramos. Es un caso clásico, digamos, en el cual hay datos de alarma, pero que uno no hace caso, deja pasar los meses, años, hasta que el azúcar sube y es ahí cuando empiezan a tratar de cuidarse. Es un caso clásico porque la resistencia se va generando con el tiempo, poco a poquito. El primer dato es el sobrepeso, después la presión, después el colesterol, al último el azúcar. Todo va marchando y todo va progresando en esa vía que es la historia natural de la enfermedad que todo mundo conoce. Insisto, es algo clásico. Sin embargo, el lado bueno de esto, si es que tiene algún lado bueno, es que se puede revertir. Cuando esta es la historia, lo más probable es que sí se pueda revertir por completo, bajando los carbohidratos y haciendo ayuno intermitente. Por otro lado, imaginemos que existe una mujer de 32 años que le diagnosticaron diabetes a los 24 años de edad y que le dijeron que era tipo 2 aparentemente, que no se cuidó, no se lo tomó en serio, hasta que se empezó a notar que se le empezaban a hinchar los pies, mucho cansancio y bajó mucho de peso y el azúcar se le disparó hasta 325 aproximadamente. Se preocupa, en tan solo 2 años va al doctor, se hace análisis y resulta que sus riñones ya no están funcionando, está al borde de la diálisis, y que los ojos también está perdiendo la visión bastante y que su páncreas ya no produce insulina. Entonces observa las diferencias. El señor de 52 años, casi el mismo tiempo, llega con ese problema metabólico y lo puede revertir sin tanta dificultad y que no tiene tantas complicaciones avanzadas. En cambio, alguien que tiene una diabetes temprana, que comienza a los 30 años, a los 28 años y que no se cuida, esas complicaciones avanzan más rápido. Esto es, por supuesto, en términos generales, cada caso es diferente, pero de manera general esto es lo que he observado y que me ha llamado mucho la atención, que a edades muy tempranas las complicaciones parecen avanzar mucho más rápido. ¿Cómo es posible que esta mujer de 32 años, 8 años con la enfermedad, ya está en diálisis y ya perdió un ojo? Y este señor, 5 años con la enfermedad, no tiene absolutamente nada y va a revertir por completo. Esa es una de las grandes diferencias, que una diabetes temprana hay que estar más atentos y hay que cuidarse de una forma mucho más agresiva, por así decirlo, porque este tipo de diabetes lo más probable es que avance mucho más rápido. Hay personas que comienzan con la diabetes a los 55 años, no hacen nada, a los 70 años que quieren empezar a cuidarse, bien, no tienen complicaciones. Y esto pues explica que las diabetes no son iguales. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su problema y cada quien tiene su metabolismo y la forma de resolver ese problema. Esto es, insisto, en términos generales. Entre los 30 y 40 años de edad, entre los 30 y 40 años de edad es difícil distinguir si es otro tipo de diabetes, si la diabetes va a avanzar muy rápido, si se va a comportar como una diabetes temprana o como una diabetes normal, por así decirlo. Antes de los 30 años yo sugeriría hacer todos los análisis para confirmar qué tipo de diabetes es, que no se tenga problemas con la producción de insulina. Mujeres, descartar el ovario poliquístico, por ejemplo,
problemas de tiroides, a lo mejor enfermedades autoinmunes, y luego llevar un seguimiento a los 3-6 meses para descartar que no estén en un periodo de luna de miel. Esto es lo que yo recomendaría y es lo que les recomiendo a algunos pacientes que comienzan o ya tienen diagnóstico de algún tipo de diabetes antes de los 30 años. Entre los 30 y 40 queda duda si se va a comportar como una diabetes temprana o una diabetes normal. Sin embargo, no tiene nada de malo medir y confirmar qué es lo que está pasando. Como le comento a los pacientes, mira, lo que yo pienso es esto, pero para corroborar o descartar mis hipótesis, vamos a hacer los estudios, vamos a hacer esto y vamos viendo, porque a veces no hay un estudio que sea el diagnóstico, que te dé el diagnóstico 100% sin error. Los estudios te van a dar una aproximación bastante precisa de cuál es el problema, pero no exento de error. Y por eso es que a veces no hay forma de saber con exactitud qué es lo que está pasando, pero hay que llevar un seguimiento, a veces el tiempo te da las respuestas y la evolución, por supuesto, siempre tratando de lograr un mejor resultado. Y aquellas personas que comienzan con diabetes después de los 40 años, generalmente, insisto, no hay tanto problema con la producción de insulina, no hay tanto problema, no hay tantas complicaciones porque no avanzan tan rápido y generalmente se puede revertir por completo. Entre más joven comencemos con el problema, más tiempo hay para que se acumulen las complicaciones, como comencé al principio. Si comenzamos con la diabetes a los 30 años, de aquí a los 60 van a haber pasado 30 años y si no nos cuidamos bien, seguramente ya va a haber complicaciones. Esto es obvio y puede que el enfoque cambie un poquito más, porque a lo mejor alguien que tiene diabetes temprana a los 28 años a lo mejor está buscando tener hijos, por ejemplo. En dado caso o contexto, no vamos a tratar de utilizar medicamentos que son teratogénicos o que aumentan el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Ahí el tratamiento podría variar un poquito, o a lo mejor la dieta, a lo mejor los ayunos, o a lo mejor los suplementos. Todo va a depender de qué es lo que quieran lograr, y también va a depender de la etapa laboral o productiva en la cual se encuentra esta persona. Si bien es cierto que hay mucha gente de 70 años que sigue trabajando, también es una etapa donde es mucho más frecuente que ya se dé la jubilación que a los 30 años o a los 32 años, ¿no? También esto entra en juego, porque no le vamos a dar un medicamento, aunque bueno, en la vida real sucede por algunas razones. Por ejemplo, no le voy a prescribir glibenclamida a una persona que sé que trabaja y que es operador de máquinas, o que es chofer, por ejemplo, conductor. ¿Qué tal si durante este proceso esa pastilla le baja demasiado el azúcar y tiene un accidente? Se puede morir, pues, por andar ahí trabajando y tener una complicación durante el trabajo por este medicamento. Eso también entra en juego. O a lo mejor a él no le pasa nada, pero le provoca un accidente a otra persona. Eso también entra en juego, que a veces no se considera al prescribir un tratamiento. Algunos pacientes se extrañan cuando les pregunto, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Usted trabaja? ¿Usted estudia? Es como que se les hace raro esa pregunta, pero más que nada es por eso, para yo orientarme sobre cuál va a ser el mejor tratamiento, porque el tratamiento en realidad se ajusta a ti. Tú no te vas a ajustar al tratamiento. Es problema de uno y bronca de uno encontrar el tratamiento que se ajuste a tu estilo de vida para que tú puedas seguir siendo tú puedas seguir trabajando en lo que te gusta y tú puedas seguir haciendo lo más que te guste, lógicamente que obtengas salud. Entre más joven está uno, más células madre y tenemos la capacidad de revertir la diabetes más rápido. Pero al mismo tiempo, la ventana de reversión se cierra más rápido entre más joven estemos. Es decir, si yo comienzo con la diabetes a los 28 años de edad, si a los 32, 4 años no me cuidé, no hice nada, puede que a los 32 años, cuando yo quiera revertir, a lo mejor ya no puedo, porque esa diabetes avanza más rápido, como te comenté, y esa ventana de reversión puede que se cierre más rápido. Pero si yo a los 28 comienzo con la enfermedad y desde ese momento me pongo la meta de revertir,
lo voy a revertir más rápido, lo voy a revertir muy rápido. El problema está que si dejo pasar algunos meses, años, puede que ya no revierta. En comparación a una persona de 55 años, por ejemplo, le detectan la diabetes, puede tardar 10, 15 o 20 años sin hacer nada y el día que quiera revertir, va a revertir. La ventana de reversión queda abierto un poquito más tiempo y eso sí, va a revertir un poco más tardado que una persona de 28 años. La diabetes después de los 40 años prácticamente suceden las mismas cosas que una diabetes temprana, con algunas diferencias. Tener diabetes a edad más tardía es más probable que sea tipo 2 y que se pueda revertir por completo. Entre más joven esté uno, existe más posibilidad de que sea otro problema y de que se vaya a revertir con tratamientos diferentes, o a lo mejor de que no se pueda revertir según el caso. Entre más tarde nos da la diabetes, menos células madre y nos va a tomar más tiempo revertir. Esto es completamente normal. Con la edad esas células madre van disminuyendo en cantidad y además, si yo tengo 60 años y me da diabetes, ya pasaron muchos años en el cual mi cuerpo, mi medio interno ya sufrió muchos cambios: toxinas, ácido úrico, presión arterial, desvelo, cigarro, alcohol, etcétera, etcétera, y eso puede mermar la capacidad de regeneración de tu cuerpo. Eso puede afectar también, por supuesto, a las células beta, y no quiere decir que a edades más tardías, de 80, 90 años, no se pueda revertir. Por supuesto que no, la edad no es una limitante para revertir la diabetes. Hay gente de 88 años que revierte. Todo depende de cómo está su medio interno y cómo están esas células beta. Si ese páncreas funciona, lo más probable es que sí se vaya a revertir. Claro que entre más edad tenga una persona, también entra en juego otro factor muy importante: la funcionalidad. Es decir, no es lo mismo una señora de 87 años que quiere revertir y su páncreas funciona bien, camina sola, se baña sola, cocina sola, hace el mandado, neurológicamente sin ningún problema, es independiente, se puede cuidar por sí misma sin ningún problema y es funcional. Claro que se puede revertir y sí es candidata para esa reversión, pero no es lo mismo a un señor de 86 años que a lo mejor ya no camina, que a lo mejor ya no ve, que a lo mejor no puede hablar porque tuvo una embolia cerebral, por ejemplo, que está muy delgado, que le tienen que inclusive dar de comer en la boca, está postrado en cama, que es totalmente dependiente de cuidados. A lo mejor ahí el objetivo no sería tanto que revierta, porque imagínense en ese contexto ponerlo a ayunar, yo lo veo complicado, ¿no? Cuidarle o tener el control de su dieta también está muy complicado, y generalmente en este contexto se utilizan un montón de medicamentos y un montón que requieren muchos cuidados y que hay muchas variables en juego, que a lo mejor la dieta, el ayuno no van a ser tan efectivas, porque lo más importante es esto: la calidad de vida, que no tengan dolor y que estén lo más a gusto posible. Entonces eso también entra en juego, y no quiere decir que no hay personas de 28 años que estén en ese contexto. Las hay, por accidentes, por enfermedades genéticas, por lo que tú quieras, también las hay, tristemente, y ahí a lo mejor el contexto es un poquito diferente. Otra de las diferencias es la incidencia de complicaciones. Una persona relativamente joven, vamos a decirle de 32 años que tiene diabetes, se hace los estudios y resulta que tiene un problemita en los riñones, que está orinando proteínas. Este problema no se lo podemos atribuir a la edad porque tiene 32 años. Entonces, cualquier problema a edades más tempranas tiene que atribuírsele, hasta no demostrar lo contrario, a alguna enfermedad, algún problema que requiera un diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, a los 68 años, por ejemplo, te salió un detalle en los ojos. Puede que no sea por enfermedad, puede que no sea por la diabetes, puede que sean cambios asociados a la edad propiamente. Y si esos son cambios asociados a la edad, no requieren un tratamiento específicamente.
No sé si me estoy explicando. La dificultad está, conforme uno va avanzando la edad, detectar o diferenciar si esos cambios que estamos observando en los estudios de laboratorio o en tu bienestar, en tu forma de sentir, lo podemos atribuir a la edad, al envejecimiento natural, o efectivamente son por una enfermedad. Y en el joven no pasa eso. Cualquier problema, porque no podemos echarle la culpa a la edad si tiene 28 años. Entonces cualquier problema que estamos observando o enfermedad, algún problema, hasta no demostrar lo contrario. Incluso a edades más tardías, o sea, si una persona con una diabetes que tiene 29 años de edad trae un examen de orina y que todo se ve bien y lo demás se ve bien, perfecto, no hubo problema. Pero a alguien que tiene 64 años de edad, que ya tuvo la diabetes por 15 años, me trae un estudio de orina y se ve bien, y hay como detalles ahí raros, yo lo dudaría de ese examen y preferiría confirmarlo con este estudio. Es decir, a edades más tardías y con mayor tiempo de evolución de la enfermedad, yo buscaría aún más a fondo si efectivamente hay o no hay complicaciones, porque a veces uno se conforma, hace un estudio general de rutina y ve que no hay nada y ya, lo deja pasar. Pero a veces no hay que hacer eso. A veces no hay ningún factor, simplemente es sospecha. ¿Sabes qué? No, yo no confío en este estudio, algo me dice que no, mejor junta la orina de 24 horas. ¿Sabes qué? Yo no confío en esto, mejor ve con otra opinión con otro oftalmólogo. No, yo no confío, mejor hazte una radiografía o un electrocardiograma, qué sé yo. El punto es que entre más edad tengamos o más tiempo haya pasado la diabetes, hay que buscarle más a fondo y ser un poquito más finos con esas mediciones. Hay que estar más atentos porque ya pasaron muchos años. Ya pasaron muchos años y que a lo mejor ya dañó algo y que hay que detectarlo en fase temprana para hacer todo lo posible y revertir esa situación. Esas son algunas de las diferencias entre otras que te voy a hablar en otro video, de lo que yo he observado, y no hay nada escrito sobre piedra, insisto, pero creo que el contexto en el cual se desarrolla ese problema, la edad, por diferentes motivos, hay que tomarla en cuenta a la hora de prescribir un tratamiento, recomendar estudios y analizar cuáles son esas posibles causas del problema. Incluso puede que la edad sea un factor determinante para establecer las metas o los objetivos que están buscando con este tratamiento. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista. Este es un video no tan largo, espero no haberte confundido y aportado algo. Como lo dije al principio, el objetivo y la intención de este video es invitar un poquito a la reflexión sobre en qué momento comenzó mi diabetes, cuánto tiempo tengo con ella y qué tan agresivo he sido buscando esas complicaciones, buscando esas causas, buscando la reversión. Porque si no somos agresivos y ya tenemos 15 o 20 años con la enfermedad, puede que se nos estén escapando datos que podemos, o complicaciones que podemos detectar si nos ponemos las pilas y empezamos a buscarle. Por otro lado, si tengo poquito tiempo con la enfermedad y tengo 33 años y no me he puesto las pilas, pues me tengo que poner las pilas, porque esta forma de diabetes generalmente avanza más rápido y las complicaciones se van a presentar más rápido. ¿Cuánta gente no he visto de 38 años que tuvo diabetes hace 5 años y que ya no ve, o que ya perdió un pie? O personas de 41 años que están en diálisis. 41, cuando la diabetes apenas tiene 3 años de evolución. Entonces yo creo que en edades más tempranas hay que ser más rápidos en revertir esa diabetes y con mayor agresividad buscar cómo funciona ese páncreas. Hasta aquí en este video, te espero en el próximo con más información que te siga aportando y sobre todo invitar a la reflexión. ¿En dónde estás parado el día de hoy? Analiza tu caso, porque del análisis vas a encontrar las soluciones y las mejores decisiones de cómo bajar ese azúcar o revertir esa diabetes.